Hola compañeros, estamos en Conciencia Electoral 2012, un esfuerzo de gente que estamos en el Movimiento Regeneración Nacional y que de manera independiente estamos tratando de brindar información para que el día de la jornada electoral todo nos salga mucho mejor y alcancemos el éxito que estamos planeando. Mi nombre es Manuel García, soy egresado del Tecnológico de Monterrey, estudié comunicación en el campus Toluca, me gradué en 1993, mi matrícula es 522-382 y yo soy quien te va a decir ahora, en esta cápsula 2, cómo organizar una red independiente para la defensa del voto. Punto número 1. Ya que dijimos que tienes todas estas cuestiones de comunicación, tu celular o lo que sea para comunicarte con los demás, tienes que tomar en cuenta, compañero, que pueden sucederse muchas cuestiones alrededor de la casilla. La primera, generalmente los priistas se forman primero el día que empieza la jornada electoral. ¿Por qué, compañero? Porque muchas personas que han sido insaculadas por el IFE acaban no presentándose a la jornada electoral. Entonces la ley dice que aquel que esté en primer lugar de la fila será convocado para ocupar los espacios en la casilla de los funcionarios que fueron elegidos por insaculación. Es decir, si el PRI logra que los funcionarios insaculados no se presenten y llevan a 5 priistas, esos 5 priistas son los que tienen la posibilidad de ocupar este cargo. Así que tienes que tener mucho cuidado y mucha atención. Con esto mismo te comento que tienes que decirle a todos tus compañeros que vayan a votar temprano, que estén en la apertura de la casilla, para que no les ganen el brinco. Ahora, es preferible que esté un compañero de Morena siendo escrutador, siendo secretario, siendo presidente, que un priista, porque todos sabemos cómo son de mañosos. Así que tempranito. Llegaste ahí, compañero. Tienes que tener teléfonos de los compañeros que vivan alrededor de ahí. Los teléfonos de la prensa de la localidad. Además, tienes que tener tu teléfono también del IFE. Porque cualquier cosa que se suceda, debes de llamar de inmediato, notificar, denunciar, para que llegue la prensa, lleguen los partidos políticos, llegue el IFE y paren cualquier cosa que esté sucediendo de manera incorrecta en la casilla. Es importante que tú recuerdes que nadie puede tomar fotografías, ni grabar video, ni hacer entrevistas, a menos que esté acreditado como prensa frente al IFE. Si alguien llega y lo hace y no está acreditado, tú le tienes que decir al presidente de la casilla lo que está ocurriendo. Tienes que hacer la anotación en el acta. Pero además podrías tú pedirle al presidente que haga que esta gente se vaya. Si el presidente no quiere, tú vas a poner en el acta que solicitaste al presidente de la casilla que sacara a estas personas del lugar y él se negó, y lo tienes que dejar firmado en el acta. El presidente es la autoridad máxima, tú no puedes estar por encima de él, tienes que comunicarte con él de manera educada siempre, pero obviamente pues tienes que ser muy puntual, muy contundente con todo esto. Si hay presiones de los otros partidos sobre esa casilla, fíjate bien, se pueden echar abajo esas casillas. ¿Qué es presionar? Que tú mantengas a los militantes o simpatizantes de los otros partidos muy cerca de la casilla. Que veas a los operadores del PRI súper cerca de ahí administrando el acarreo de las personas. Que tú veas a los panistas que se quieren tomar la urna, por ejemplo. Yo te voy a decir algo, por experiencia personal. En 1997 me tocó a mí cuidar una casilla en la colonia Antorcha Campesina de Córdoba, Veracruz. Al final de la jornada electoral, cuando vimos mucho acarreo, mucho carrusel, es decir, carrusel significa que van por los militantes del PRI con sus credenciales para votar, casi les pasan lista, de hecho les pasan lista, se bajan todos formaditos, votan y se regresan. Y están dando vueltas, eso es un carrusel. Bueno, yo vi mucho carrusel, vi mucha manipulación de la gente en ese lugar, entonces fui muy estricto todo el tiempo, yo iba representando un partido. Entonces, cuando de pronto los priistas se dan cuenta que yo estoy llevando todo un levantamiento y documentación de esto, se empiezan a enojar. Y al final, a las 6 de la tarde, llegaron cerca de 300 priistas y rodearon la casilla. Entonces eso me enojó mucho porque era una presión muy grande contra nosotros, contra los que estábamos ahí trabajando. Fui y le dije al líder que tenían que irse de esos priistas. ¿Y sabes qué me dijo ese priista? Que esas 300 personas me iban a romper la madre. ¿Sabes qué hice en ese momento? Gracias a que llevaba yo mi red independiente, le hablé a un representante del PAN, le hablé a la prensa y le hablé al IFE. Y enseguida llegaron todos y entonces nos estuvieron custodiando los policías, toda la gente de la prensa, y logramos contar toda la cuestión de los votos y salir todos en caravana huyendo del lugar, tal cual como lo escuchas, huyendo. Porque además esta gente, estábamos en una escuela, pues esta gente se ponía pegada a los cristales y cuando de pronto se levantaba un voto decían PRI y la gente aplaudía afuera.
PAN y abuchaba, PRD abuchaban y nos mentaban la madre. Esa presión que hubo en esa casilla, logramos documentarla toda. A veces, compañero, quien falla es nuestro compañero que está en el IFE llevando las denuncias. Esas cuestiones legales también fallaron en 2006 en muchos lugares, así que también mantente muy al tanto de quiénes van a estar en el IFE representando los intereses. Bueno, ya estas redes son muy importantes, porque de esa manera tú puedes salir de una situación difícil como la que te acabo de narrar. En 2006 yo fui insaculado y fui presidente de la casilla 1000 contigua en Córdoba, Veracruz, en el mero centro. Quiero decirte que ahí está todo documentado de cómo el representante del PAN quería sentarse junto a la urna. Yo le dije que no podía estar cerca de la urna y me llamó imbécil. Y se enojó. Y le dije, a la segunda que me digas algo te vas, porque soy el presidente y yo te puedo largar de aquí, llamo a la policía y te vas. Entonces ya le bajó el panista. Pero fíjense que curiosamente los priistas tenían insaculados a un muchacho que quedó como secretario y su hermana, que era la escrutadora, ambos del PRI. Su mamá era la representante del PRI en la casilla y el marido de la muchacha era el representante también del PRI. Llegaron muy temprano por si faltaba otro funcionario y ya se apoderaban de la casilla. Pero además todo el día se mantuvieron muy cerca de la casilla haciendo presión. Entonces, todo esto tú tienes que documentarlo y no debes permitir que ellos te vayan presionando. Tú puedes llamar a la policía, bueno, evidentemente diciéndole al presidente que la llame, o tú llama a la parte y diles, aquí hay un problema y se va a generar un problema más fuerte. Entonces, tú siempre llama al orden, en la legalidad todo se puede hacer. Entonces, haz esta red, hazla con tiempo, platícalo con tus compañeros, para que el día de la elección todo te salga perfecto. Debes de documentar absolutamente todo. No permitas que nada ni nadie altere el resultado de ese día en tu casilla. Siempre debes de tomar nota, te deben de dar una copia del acta, pero además toma nota tú por separado. Informa de inmediato a tu representación de partido o de Morena de los resultados de tu casilla, para que de esa manera ya sepamos minuto a minuto qué va sucediendo. Cualquier alteración que haya, debes de reportarla, subir las imágenes a Twitter, hacer todo lo que esté a tu alcance para que la gente sepa lo que está ocurriendo contigo. ¿Qué personajes puedes ver en la casilla? Observador electoral acreditado. Por cierto, el Bester Gordillo hace que muchos maestros se vayan de observadores, pero se acreditan. Prensa acreditada, funcionario de casilla, representante de casilla y representante general de los partidos. Eso es lo que tú vas a ver en tu entorno. Lo demás que llegue es algo ilegal. Todo solamente podría ser convocado por el presidente, es decir, la policía o alguna otra situacionalidad que tuviera que colocarse en la convocatoria al IFE para que ese lugar quede completamente transparentado o se elimine el resultado de esa casilla. No puedes permitir, porque siempre se lo tienes que decir al presidente, que le digan a la gente por quién votar, que se metan dos personas a votar. Tú no puedes permitir eso. Pero además observa detenidamente si existe cerca de ahí algún personaje que se esté entrevistando con los votantes y que estén yendo y viniendo con él diferentes votantes. Porque ese señor podría ser un operador político que está forzando a la gente a votar por su candidato o su partido. Ten cuidado y haz muy inteligentemente tu red.